La aplicación de la modelación matemática consiste en el reemplazo del objeto cognitivo por su imagen matemática, modelo matemático, la cual implementada en algoritmos lógico-numéricos en una computadora permite estudiar las cualidades del proceso original. Este método se aplica en aquellas situaciones donde el estudio o análisis del objeto cognitivo es inviable, resulta muy costoso o demasiado riesgoso. El trabajar con el modelo del objeto cognitivo y no con su original ofrece la ventaja de que en forma segura, rápida y sin grandes gastos económicos permite estudiar las propiedades del objeto cognitivo en cualquier situación imaginable. El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para aplicar un modelo matemático que permita simular el comportamiento de un acuífero mediante el uso de la información para la óptima localización de pozos, así como su explotación y comportamiento. El software a utilizar es Modflow, usado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Balance de aguas subterráneas. La diferencia entre la suma total de las entradas, recarga, y la suma total de las salidas, descarga, representa el volumen de agua perdido o ganado por el almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo definido. La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa, es la siguiente: entradas menos salidas igual a cambio de almacenamiento. Aplicando esta ecuación al estudio del acuífero, las entradas quedan representadas por la recarga total, las salidas por la descarga total y el cambio de masa por el cambio de almacenamiento del acuífero. El balance de aguas subterráneas se realizó para el periodo de 2003 a 2008, tomando como base los datos reportados por un estudio efectuado por la Comisión Nacional del Agua. La recarga total de aguas subterráneas será las entradas, que primeramente tenemos las entradas horizontales, entendiéndose como la escorrentía que existe, esto es el paso del fluido de un acuífero a otro, a través de las celdas, una dirección horizontal, dado un valor de 2.3 millones de metros cúbicos al año. El retorno de riego tenemos un valor de 5.87 millones de metros cúbicos al año. Recordemos que se trata de una zona eminentemente agrícola y ganadera. La infiltración de cuerpos de agua, en este caso para este acuífero no tenemos ningún cuerpo de agua representativo, por lo tanto el valor es cero. La recarga vertical, este es uno de los valores más difíciles de obtener, según la Conagua, que es de 45.08 millones de metros cúbicos al año. Aquí entendemos como recarga vertical la precipitación media anual. La recarga total entonces será de 53.25 millones de metros cúbicos al año. Las salidas, tenemos un bombeo autorizado máximo de 38.3 millones de metros cúbicos al año. Las salidas horizontales, otra vez, la escorrentía del fluido de ese acuífero al siguiente o siguientes, tenemos un valor de 0.8 millones de metros cúbicos. La descarga de manantiales, no existen cuerpos de agua, como dijimos anteriormente, de importancia, como lagunas, lagos, ojos de agua, etc. Existen pequeños manantiales que, bueno, al final de cuentas, su valor, como que tenemos que tomar en cuenta, es de 0.4 millones de metros cúbicos al año. La evapotranspiración, este valor es muy importante, en este caso 5 millones de metros cúbicos, porque se refiere a la humedad que toma la vegetación, los arbustos, los árboles, y la lanza a la atmósfera. La descarga total es de 44.5 millones de metros cúbicos al año. El cambio de almacenamiento será la diferencia de estos dos valores, dándonos un total de 8.75 millones de metros cúbicos por año. Este valor de cambio de almacenamiento es importante porque se refiere a la capacidad de absorción del material del acuífero. Para una extensión de 3.618 kilómetros cuadrados, necesitamos discretizarlo para ingresarlo en el software que hemos utilizado, Modflow.
Los planos de curvas de igual profundidad al nivel estático se utilizan básicamente en la prospección hidrogeológica para determinar zonas factibles para perforación de pozos a bajo costo y dentro del balance para calcular las áreas con profundidades menores a 10 metros, susceptibles de evapotranspirar. Las curvas de igual profundidad al nivel estático que se presentan en la siguiente figura fueron generados a partir de las mediciones que se realizaron en campo en 526 aprovechamientos de agua subterránea, esto es, según el INEGI, en un estudio hecho en el 2004. En la siguiente figura se presenta un diagrama para crear un modelo conceptual en ModFlow a partir de un modelo numérico. ModFlow resuelve las ecuaciones diferenciales parciales usando el método de diferencias finitas, donde cada celda de ModFlow es un volumen unitario. En general, en la ecuación tridimensional de flujo saturado en un medio poroso, combinado con las condiciones iniciales y de frontera adecuadas, se representa una expresión matemática del sistema de flujo de agua subterránea. Los parámetros de entrada usados para construir el modelo fueron la geometría del modelo, extensión del dominio horizontal y vertical, estructura de las capas, propiedades hidráulicas, la conductividad hidráulica, la porosidad, el coeficiente de almacenamiento, fronteras, la localización de estas y sus valores. Cada capa presenta una conductividad hidráulica diferente, siendo el estrato más factible para su almacenamiento el de gravas arenosas parcialmente cementadas con boleos aislados, teniendo un valor de 1 por 10 a la menos 5. Un problema que tuvimos fue que al discretizar el área se tuvo que ajustar los parámetros de extracción del pozo, evapotranspiración y recarga. Ya una vez que corrimos ModFlow, el cambio volumétrico presenta los siguientes resultados. Primero, el porcentaje de discrepancia, esto es, la diferencia entre dos valores medidos de la misma cantidad, es 0, por lo que podemos confiar en que los parámetros son aceptables. Esto es, existe una relación lógica entre ellos. No fueron inventados. Ahora, en el volumetric budget o cambio volumétrico, tenemos como dato de entrada calculado la carga constante de 2.4 litros por segundo y una salida formada por un bombeo propuesto de 2 litros por segundo, además de una recarga de 0.4 litros por segundo. La diferencia entre las entradas y salidas es de 3.1898 a la menos 8, o sea, prácticamente el bombeo será nulo. ¿Por qué se presenta esto? Estamos hablando de un acuífero semiconfinado. La capa productiva se encuentra pasando los 8 metros de profundidad aproximadamente. Tiene una frontera impermeable a los 20 metros de profundidad, pero en la parte superior se presentan capas semipermeables, por lo que el agua que aflora en el pozo de observación es producto de la filtración hacia arriba, debido a la capilaridad del estrato inferior. ¿Significa que el modelo está mal propuesto? No, aquí es donde entra la etapa de calibración. Al cambiar las capas que comprenden el pozo hasta la parte superior de la capa impermeable, obtenemos lo siguiente. Tenemos una diferencia positiva entre entradas y salidas de 1.86 litros por segundo. Usando el visualizador Model Viewer de ModFlow, podemos apreciar el pozo como una columna cilíndrica de color azul claro, correspondiendo según la tabla de valores a la izquierda a un valor menor de 1.96 litros por segundo. Con el modelo se presentan los resultados. Ahora falta corroborarlo con la realidad. Presentamos las imágenes del pozo de observación. Debido a las constantes lluvias que han asolado la región, ha sido prácticamente imposible obtener datos reales, ¿okay?, del acuífero. El modelo que tenemos ahora nos sirve para hacer diferentes experimentos. Esto es, podemos simular el efecto de otras variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si se perfora más pozos y cada extracción es de, digamos, 1 metro cúbico por segundo? Observamos en el registro de salida y en el visualizador que la diferencia de entradas y salidas es nula. Esto es, los pozos secaron
el área propia del acuífero. Hace tiempo que los programas de enseñanza de las matemáticas, en particular aquellos ligados con la enseñanza básica, han hecho énfasis en la importancia de la solución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, esta preocupación ha tardado más en llegar a los ámbitos universitarios, pues es en estos en donde la enseñanza de las matemáticas es más tradicional. Las clases se imparten casi siempre en forma de conferencia, introduciendo definiciones y teoremas de manera más o menos lineal y dejando el trabajo a los alumnos únicamente para la solución de problemas como tarea en casa. Una forma de lograr la contextualización del conocimiento es la presentación de situaciones problemáticas reales que sean factibles de representarse mediante modelos matemáticos. Los modelos matemáticos aparecen cuando se tiene la necesidad de responder preguntas específicas en situaciones reales, cuando se requiere tomar decisiones o cuando es imperativo hacer predicciones relacionadas con fenómenos naturales y sociales. El supuesto que subyace a la introducción de la modelación matemática al aula consiste en esperar que, cuando los alumnos enfrentan situaciones problemáticas de interés, sean capaces de explorar formas de representarlas en términos matemáticos, de explorar las relaciones que aparecen en estas representaciones, manipularlas y desarrollar ideas poderosas que se puedan canalizar hacia las matemáticas que se desea enseñar. Por su atención, muchas gracias.